Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alondra Posada y estoy aquí con el experto en finanzas, Martín Vázquez, para que nos explique un poco sobre el tema del error de diciembre de 1994 en México. Mucho gusto. ¿Nos podría decir un poco sobre el error de diciembre y explicarnos qué pasó? Muy bien, te voy a platicar mi percepción de aquel momento. Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia del país el 30 de noviembre de 1994. Había tenido un gran crecimiento económico el país, infraestructura, desarrollo, y empezaron a hacer también este tema del Tratado de Libre Comercio y demás. Sin embargo, durante su administración tomó decisiones muy drásticas, una de ellas la reducción del IVA a una tasa del 10%. Entonces, todo esto te lo platico porque hay quien dice que la economía del país la dejó así con alfileres, ¿no? Colgada con alfileres, por toda esa estrategia gubernamental que había hecho Carlos Salinas de Gortari. Jaime Serra Puche, en el sexenio de Salinas de Gortari, había sido uno de los había sido el secretario de Secofi, había negociado el Tratado de Libre Comercio y tuvo mucho éxito. Pedro Aspe era el secretario de Hacienda. De hecho, recuerdo que cuando Zedillo nombró a Serra Puche como secretario de Hacienda, ese día la bolsa cayó, porque esperaba el mercado que ratificaran a Pedro Aspe. Entonces, cuando toma posesión Ernesto Zedillo, su secretario de Hacienda fue Jaime Serra Puche. Se habla de que el gobierno mexicano había visto ya esa complicación de un déficit gubernamental, económico, y tenía la necesidad de devaluar. Serra Puche se dice que cometió la indiscreción de que a empresarios muy fuertes les comentó de que venía una devaluación del 15%. ¿Qué pasó? Televisa, y eso es público, toda su deuda en dólares la pasó en pesos. Y aquí al mercado le extrañó porque esta deuda en dólares era una tasa por 6-7% de aquel entonces, y se cambian a pesos a una tasa del 19%. Eso financieramente no es posible a menos que se tenga una información que viene una devaluación. Y bueno, cometió esa indiscreción. Hoy en día se platica eso, que Serra Puche cometió esa indiscreción, y eso hizo que la devaluación del peso mexicano fue mucho más fuerte de lo esperado, pues un 15%, el 19 de diciembre de 1994. Ok, prosiguiendo con las preguntas, el gobierno de México recurrió al uso de las reservas internacionales para evitar la devaluación del peso en este momento. Pero ¿por qué hace el gobierno este movimiento y en qué otros casos ha funcionado? Bien, las reservas internacionales sirven precisamente para fortalecer a una moneda, y como su nombre lo dice, las reservas son para cualquier contingencia que haya en el país. En este caso, las reservas mexicanas se vieron muy afectadas, muy mermadas, porque al momento en que los empresarios de empresas grandes en el país saben que viene una devaluación, cambian sus pesos por dólares y generan una demanda. ¿Sí? Los que tienen liquidez cambian sus pesos por dólares, y los que deben dólares cambian sus deudas en dólares a pesos. Entonces, por un efecto de oferta y demanda, eso también acrecentó el impacto de la devaluación de 1994. Por eso se habla del error de diciembre. Okay. El hecho de que hayan asesinado a Colosio en 1994 impactó de alguna manera en el error de diciembre. Es un tema político. Yo no le veo relación porque, si mal no recuerdo, el asesinato del candidato Colosio fue más o menos como en marzo, por ahí abril, y el error de diciembre pues fueron meses después. No le veo relación con esto, pero posiblemente al momento en que viene la devaluación, el hecho que la economía mexicana estaba comprometida, pues a lo mejor este antecedente histórico político desagradable, pues sí alteró la confianza de los inversionistas.
¿Por qué el gobierno implementó los tesobonos en 1994 y hay algún otro ejemplo donde este tipo de estrategias sí haya funcionado de una manera correcta? Ok, el gobierno se llega de recursos por vía impuestos, derechos, compensaciones y demás, pero también tienen que financiar su cuenta corriente y es con lo que emite certificados de la tesorería, hoy en día audibonos y diferentes instrumentos. Entonces, el momento en que el gobierno emite estos tesobonos es para hacerse de dinero, o sea, realmente es deuda gubernamental para solventar la circunstancia actual. Entonces, es lo que hace cualquier gobierno, ¿no? Emitir deuda para solventar los gastos corrientes. El hecho de que el Banco Central dependía del gobierno en este tiempo y no era independiente, ¿afectó al error de diciembre? Sí, por supuesto, porque de hecho cuando el mismo Ernesto Zedillo en su sexenio fue cuando creó la figura del gobernador del Banco de México, donde este gobernador toma decisiones por sí solo. Y en aquel entonces no, el director del Banco de México era nombrado por el presidente de la República y muchas veces se utilizaba esa función pues como una caja chica del gobierno. Por ejemplo, en la sección de López Portillo recuerdo que decían, ya el presidente echó a andar la maquinita. Eso significaba que había mucho billete, mucho circulante y también vino una devaluación, porque el Banco de México emitía dinero, billete, moneda en circulación, pues para las necesidades propias del gobierno. O sea. Después de que el error de diciembre ocurriera, ¿se tomaron medidas de prevención para evitar sucesos similares? Yo creo que después del error de diciembre, la gran medida de prevención fue esa, nombrar un gobernador del Banco de México, autónomo, independiente, donde su única función es preservar la inflación baja. Y esa figura del gobernador del Banco de México, que inició con Guillermo Ortiz, pues no recibe instrucciones del gobierno y hay toda una mecánica interna para tomar decisiones a través de juntas de gobierno. ¿Cómo afectó el error de diciembre a otros países? México en aquel momento había hecho un tratado de libre comercio con Canadá, Estados Unidos. Por la afectación fue en que al momento que se presenta la devaluación en México, pues es más oneroso, más caro importar productos. Entonces México realizó menores importaciones. Pero por otro lado, las exportaciones se potencializaron, porque para el empresario mexicano era mejor vender en dólares que en pesos. Entonces la afectación de otros países fue en cuanto a las importaciones que realizaba México. ¿Qué otra posible solución podría ser considerada para el error de diciembre en vez de la devaluación del peso y el uso de reservas internacionales? Okay. En aquel momento no había instrumentos para que México se pudiera defender de estas cosas. Entonces toda esa figura del gobernador del Banco de México, su autonomía, pues ellos son los que es la figura ideal precisamente para detener este tipo de devaluaciones abruptas o el mal manejo de la economía, ¿no? Como se mencionaba, que se pusieran a generar dinero circulante en afectación de la inflación. De hecho, México es uno de los países que a nivel mundial no hemos tenido crisis interna por afectaciones económicas en el mundo. La última gran crisis mundial fue en septiembre de 2008-2009 con las hipotecas subprime, y México pues salió muy bien librado de eso gracias al tema institucional. Aquí no vimos grandes afectaciones. En México, en esta crisis de 2008-2009, hubo países europeos donde sus bancos quebraron, ¿no? Los gobiernos centrales tuvieron que entrar a respaldar a la banca comercial. El mismo Estados Unidos rescató varios bancos que estaban en una posición de quiebra. Aquí en México no ha sucedido eso con ninguna crisis internacional, no nos hemos visto afectados. Y como última pregunta, ¿por qué es importante que las personas tengan conocimiento sobre este suceso? Bueno, pues el conocer de economía, tanto las afectaciones positivas como negativas, es importante para todos. Yo me acuerdo, yo viví esa crisis de 1994 y vi perder fortunas. O sea, trabajaba en un banco y todo todos nuestros créditos, el 90% cayeron en cartera vencida, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas de interés se dispararon. Alguien que tiene una tasa en México del 20%,
se fue hasta el 85%, hasta el 120% a raíz de ese error de diciembre. Entonces, tenemos que saber interpretar las condiciones macroeconómicas para tomar decisiones. ¿Qué me conviene más? ¿Una tasa fija o una tasa variable en cuanto a deuda? ¿O en qué instrumentos invertir cuando se tienen excedentes de tesorería? Cuando hay una crisis, lo primero que se presenta es un menoscabo del patrimonio, o sea, el dinero no vale. Y recientemente sucedió en Argentina. Hubo una devaluación a principios de año del peso argentino y fue una devaluación como del 30%, o sea, fue decir, en febrero de este año fue una devaluación del 28-30%. Tengo varios amigos argentinos y ellos me platicaban cómo su patrimonio se vino a menos prácticamente de un día para otro. Pero tengo otros amigos de Argentina que ellos de alguna manera vieron que la economía de Argentina no estaba muy bien y cambiaron sus pesos argentinos por dólares. Ellos estaban encantados porque su patrimonio se incrementó un 30% con lo que sucedió con Argentina. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar ese patrimonio y tomar las decisiones pertinentes. Okay, quiero agradecer a Martín Vázquez por su tiempo para contestar esta pequeña entrevista y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.